Evangelio de hoy, sábado, 29 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, la incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Es fácil decir que Jesús es el Señor. Difícil, en cambio, es reconocerse pecadores. Es la diferencia entre la humildad del publicano, que se reconoce pecador, y la soberbia del fariseo, que habla bien de sí mismo. Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre al estupor que nos lleva a encontrar verdaderamente a Jesucristo. También en nuestras parroquias, en la sociedad, entre las personas consagradas. Hay muchas personas capaces de decir que Jesús es el Señor. Pero es difícil decir: soy un pecador, soy una pecadora. Es más fácil decirlo de los otros, cuando se dicen los chismes. Todos somos doctores en esto, ¿verdad? Para llegar a un verdadero encuentro con Jesús es necesaria una doble confesión. Tú eres el Hijo de Dios y yo soy un pecador. Pero no en teoría, sino por esto y por esto. En el relato que nos ofrece San Lucas, Jesús nos presenta a dos hombres que suben al templo a buscar la presencia divina. El fariseo se coloca en un lugar visible y comienza su oración enumerando sus virtudes, recordando con orgullo sus ayunos y sus ofrendas y comparándose con los demás creyentes. Por el contrario, el publicano se mantiene a lo lejos, sin atreverse siquiera a levantar la mirada. Y su única palabra es una súplica de humildad: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esta sencilla imagen nos muestra la diferencia entre un corazón orgulloso y uno contrito, en el que se reconoce la propia debilidad y se confía plenamente en la misericordia de Dios. El fariseo representa a aquellos que se aferran a sus logros y se sienten autosuficientes, olvidando que todo lo bueno proviene de la gracia divina y que sin ella, nuestras obras no tienen valor ante los ojos del Señor. El publicano, en cambio, nos enseña que la verdadera justificación ante Dios se alcanza al reconocer nuestra condición de pecadores, y al abrir nuestro ser a la compasión y al perdón del Creador. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre la forma en que nos presentamos ante Dios, recordándonos que no es la cantidad de rituales o buenas obras lo que nos acerca a Él, sino la humildad y la sinceridad de nuestro espíritu. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, puede caer en la tentación de juzgar a los demás o de confiar en nuestros propios méritos. Pero el mensaje de Jesús nos convoca a derribar cualquier barrera que nos impida reconocer nuestra dependencia total del amor y la misericordia divina. Al igual que el publicano, estamos llamados a dejar atrás la soberbia y a acercarnos a Dios con un corazón abierto, reconociendo que solo en nuestra fragilidad se encuentra la puerta a la verdadera fortaleza espiritual. Esta enseñanza,
tan relevante en el contexto de la Cuaresma, nos invita a una conversión sincera, en la que el reconocimiento de nuestras faltas se convierte en el primer paso hacia un encuentro transformador con el Señor. El mensaje que hoy nos transmite el Evangelio es una invitación a abandonar la ilusión de la autosuficiencia y a vivir en la luz de la humildad, donde cada acto de oración se convierte en un acto de reconocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra dependencia de Él. Es en esta actitud de humildad que encontramos la verdadera esencia de la fe. Pues cuando dejamos de exaltarnos a nosotros mismos, permitimos que el amor de Cristo se manifieste de manera plena en nuestra vida. El relato de San Lucas se sitúa en un tiempo en el que la observancia de la ley y las tradiciones judías eran esenciales para la identidad del pueblo de Israel. Los fariseos, a quienes Jesús menciona en esta parábola, eran conocidos por su rigor en el cumplimiento de las normas religiosas y se consideraban guardianes de la fe. Sin embargo, Jesús nos llama a ver más allá de las apariencias externas y a descubrir la verdadera esencia de la vida espiritual, que no reside en la mera observancia de ritos. El publicano, por el contrario, se presenta como el ejemplo de la humildad auténtica, reconociendo abiertamente sus faltas y su necesidad de la misericordia de Dios. Esta imagen nos recuerda que el corazón contrito es el camino seguro para acercarnos a la gracia divina, ya que solo a través del reconocimiento sincero de nuestra fragilidad podemos recibir el perdón y la renovación. La enseñanza que se desprende de esta parábola es especialmente relevante en tiempos de conversión y renovación espiritual, como lo es la Cuaresma. Durante este tiempo, se nos invita a examinar nuestra vida interior, a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia, y a abrazar una actitud de humildad que nos permita transformarnos. La Iglesia Católica ha enseñado a lo largo de los siglos que la humildad es la base de toda verdadera oración y que sin ella, nuestras palabras se quedan vacías y sin poder. El Catecismo de la Iglesia subraya que reconocer nuestra pequeñez ante Dios es fundamental para recibir su amor incondicional y su perdón infinito. Los santos de la Iglesia, desde San Agustín hasta Santa Teresa de Jesús, han vivido y predicado la virtud de la humildad como el camino que conduce al encuentro real con Cristo. Estos ejemplos nos muestran que la verdadera grandeza espiritual no se mide por las obras externas, sino por la capacidad de reconocer la propia necesidad y de confiar en la misericordia divina. La parábola nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias actitudes en la oración y en la vida diaria, cuestionándonos si actuamos movidos por el deseo de ser vistos como justos, o si realmente nos entregamos a Dios con un corazón sincero. Cada acto de oración, cuando nace de la humildad, se convierte en un diálogo profundo con el Creador. Un momento en el que dejamos atrás las máscaras y nos presentamos tal como somos, con nuestras virtudes y debilidades. Esta actitud nos libera del peso del orgullo y nos permite experimentar el amor transformador de Dios, que no busca perfección humana, sino un corazón dispuesto a recibir su gracia. Además, el contraste entre el fariseo y el publicano nos enseña la importancia de no caer en el juicio hacia los demás, ya que todos somos pecadores en busca de redención y necesitamos de la compasión divina. Es en este reconocimiento de la propia imperfección donde se halla el primer paso hacia una verdadera conversión, una transformación interior que nos prepara para vivir con mayor autenticidad y cercanía a Dios. El mensaje de la parábola se extiende también a nuestra convivencia en comunidad, recordándonos que debemos cultivar la solidaridad y la empatía, evitando actitudes de superioridad que fragmentan el espíritu de fraternidad. La humildad nos invita a ver en cada persona a un hermano o una hermana en el camino de la fe,
reconociendo que todos compartimos la misma necesidad de misericordia y perdón. En este sentido, la oración se convierte en un acto comunitario, que fortalece los lazos de amor y comprensión, permitiéndonos crecer juntos en la fe y en el servicio al prójimo. La enseñanza del Evangelio. Al mostrarnos la diferencia entre el orgullo del fariseo y la humildad del publicano, nos reta a examinar nuestro interior y a abandonar cualquier actitud que nos separe del amor de Dios. Al vivir esta humildad en cada aspecto de nuestra vida, abrimos la puerta a un encuentro más profundo y sincero con el Señor, quien nos ama incondicionalmente y nos llama a ser auténticos discípulos de su palabra. Esta reflexión nos anima a buscar en cada oración, en cada acto de entrega, el verdadero rostro de Cristo, ese rostro lleno de compasión y perdón, que se revela en el reconocimiento de nuestra humanidad. El camino de la conversión es, en definitiva, un camino de constante renovación interior, en el que cada día se nos ofrece la oportunidad de dejar atrás el orgullo y abrazar la sencillez del corazón humilde. El reconocimiento sincero de nuestras faltas es el primer paso hacia una verdadera conversión. Admitir que somos pecadores no es un acto de debilidad, sino una muestra de fortaleza espiritual y honestidad ante Dios. La incapacidad de reconocernos como pecadores nos aleja de la auténtica confesión que Jesucristo nos ofrece. Decir que Jesús es el Señor resulta sencillo cuando se mira a los demás. Pero resulta un verdadero desafío admitir en nuestro interior que nosotros también somos pecadores. El publicano, al confesar con humildad, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, nos muestra el camino para acercarnos al Señor sin barreras. Esta confesión, que brota de un corazón contrito, nos permite experimentar la gracia y el perdón de Dios de manera profunda y transformadora. El encuentro con Cristo se hace real cuando dejamos de lado la autosuficiencia y abrimos nuestros corazones a la misericordia divina. Cada confesión sincera es una invitación a dejar atrás el orgullo y a reconocer que, sin la gracia de Dios, no somos nada. La verdadera oración, como nos enseña el Evangelio, es un diálogo íntimo en el que reconocemos nuestra necesidad de perdón y renovamos nuestro compromiso de vivir según la voluntad divina. La humildad, tan preciada en la enseñanza católica, nos enseña a acercarnos a Dios con un espíritu vulnerable y abierto a la transformación. En la vida de la Iglesia, la práctica de la confesión sacramental se erige como un medio poderoso para renovar nuestra alma y liberarnos de las cargas del pecado. El sacramento de la reconciliación es el encuentro personal con la misericordia infinita de Dios, que nos sana y nos fortalece en nuestro camino espiritual. A través de este sacramento, somos llamados a dejar atrás la soberbia y a abrazar la verdad de que todos necesitamos de la compasión divina para avanzar hacia la plenitud. La humildad que se expresa en la confesión nos ayuda a reconocer nuestros límites y a entender que cada don, cada virtud, es un regalo que proviene de la bondad de Dios. Al practicar la verdadera confesión, abrimos la puerta a una transformación interior que nos acerca a la imagen de Cristo, lleno de amor, compasión y misericordia. Este acto de humildad y reconocimiento nos enseña a ver en nuestros hermanos la misma fragilidad que compartimos, fomentando así un espíritu de empatía y solidaridad en la comunidad cristiana. La transformación que se inicia en el interior del alma se refleja en la vida diaria, invitándonos a vivir con mayor sencillez, generosidad y entrega a los demás. Cada momento de reflexión y cada acto de confesión nos permiten crecer en la fe, reconociendo que la conversión es un proceso continuo que nos hace más semejantes a nuestro Salvador. Es en esta senda de humildad y sincera confesión donde descubrimos el verdadero significado del amor de Cristo, que nos libera y nos transforma en instrumentos de su paz.
El camino hacia la verdadera conversión se construye día a día, reconociendo nuestras debilidades y celebrando cada oportunidad que Dios nos da para renacer en su amor incondicional. Cada día se nos ofrece la oportunidad de vivir la humildad y de reconocer nuestras limitaciones ante el amor de Dios. Es en el ejercicio constante de la oración y de la confesión donde aprendemos a derribar los muros del orgullo y la autosuficiencia. La vida en comunidad se transforma cuando compartimos nuestras experiencias de conversión y apoyamos a nuestros hermanos en el camino de la fe. Al encontrarnos en la fraternidad, reconocemos que todos somos peregrinos en busca de la misericordia divina. Esta apertura hacia los demás nos permite crecer en solidaridad, fomentando un espíritu de cooperación y compasión. Cada gesto de bondad y cada palabra de aliento se convierten en testimonio vivo del amor de Cristo en medio de nosotros. Cuando reconocemos nuestras propias debilidades, aprendemos a valorar las virtudes de los demás sin caer en el juicio o la comparación. La verdadera conversión no se limita a un momento de introspección personal, sino que se refleja en la manera en que nos relacionamos y servimos a la comunidad. Es en el trabajo compartido, en el apoyo mutuo y en la oración comunitaria, donde se manifiesta la fuerza transformadora del Evangelio. La humildad, como virtud que sustenta la vida cristiana, nos impulsa a buscar siempre la reconciliación y el perdón, tanto en nosotros mismos como en nuestros hermanos. Esta actitud nos abre la puerta a un diálogo sincero y generoso, en el que cada encuentro se convierte en una oportunidad para manifestar el amor de Dios. Al vivir la conversión de manera cotidiana, nos hacemos instrumentos de paz y esperanza en un mundo que anhela la presencia redentora de Cristo. Cada acción, por pequeña que parezca, se suma a la obra de construcción del reino de Dios, evidenciando que la transformación interior se irradia hacia el exterior. El compromiso con la justicia y la caridad se convierte en una extensión natural de la fe vivida desde la humildad. En nuestras familias, en el trabajo y en los espacios de encuentro. El testimonio de una vida transformada por la gracia se convierte en un faro que guía a otros hacia la verdad. La integración de la conversión en la vida diaria nos invita a ser coherentes con lo que profesamos en la fe, actuando con amor y compasión en cada circunstancia. Al practicar la humildad y el servicio, recordamos las palabras de Jesús, quien nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y esperanza en tiempos de dificultad. Cada paso que damos en este camino de transformación es una respuesta al llamado divino de vivir en la verdad y en la autenticidad del amor de Cristo. Que nuestro compromiso diario de convertirnos en mejores discípulos se refleje en gestos de perdón, reconciliación y en el impulso de construir un mundo más justo y solidario. Al compartir nuestra experiencia de conversión, sembramos en los corazones de otros la semilla de la esperanza y del cambio, reafirmando el poder redentor de la humildad. La vida cristiana, vivida en comunidad y en constante apertura hacia la misericordia. Cada experiencia de humildad y de reconocimiento de nuestras limitaciones abre una puerta a la renovación espiritual. Al aceptar nuestras debilidades, permitimos que la gracia divina nos transforme y nos haga más receptivos al amor de Cristo. Esta transformación interior se manifiesta en cada acción, cada palabra y cada gesto de compasión hacia nuestros hermanos. El camino de la conversión nos enseña a dejar atrás el orgullo y a abrazar la sencillez del corazón, como nos lo mostró el publicano. Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos a ver en cada persona un reflejo de la fragilidad humana y de la necesidad de misericordia. Esta comprensión nos impulsa a actuar con empatía, a perdonar sin reservas y a ofrecer una mano amiga en los momentos de dificultad. El testimonio de una vida vivida en la humildad y en la entrega total
Se convierte en un faro de esperanza para aquellos que aún buscan el camino de la fe. Cada acto de bondad y cada decisión de renunciar al egoísmo contribuyen a construir una comunidad basada en el amor y en la solidaridad. La conversión no es un evento aislado, sino un proceso continuo que se renueva en cada instante de la vida. Esta dinámica interior nos invita a ser constantes en la oración, a buscar siempre la guía del Espíritu Santo y a poner en práctica las enseñanzas del Evangelio. Al experimentar la transformación personal, nos damos cuenta de que cada pequeño cambio es una victoria en el camino hacia la plenitud espiritual. El encuentro con Cristo, que se hace posible cuando reconocemos nuestra verdadera condición, nos llena de una paz y una alegría que trascienden las dificultades cotidianas. Esta paz, fruto de la humildad y del amor incondicional de Dios, nos impulsa a compartir nuestro testimonio con los demás y a ser instrumentos de su misericordia en el mundo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.